Hola queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para estudiar de las Sagradas Escrituras, como lo hemos hecho en los videos anteriores a través del estudio de 1 Timoteo 2.5 y la oración intercesora de Cristo de Juan 17.3. Quería tocar en esta oportunidad otra cita de las Sagradas Escrituras para que juntos podamos estudiar la comprensión que tenemos al leer esas citas y qué intención le estamos dando, qué entendimiento le estamos dando al leerlas. Una pregunta que me surgió a mí y que todos tendríamos que tener en mente, ¿sí? Cuando leemos las Sagradas Escrituras, al identificar como único Dios verdadero a nuestro Padre Celestial, se puede pensar, ¿sí?, que nuestro Padre Celestial es el único Dios verdadero, entendiendo todas las Sagradas Escrituras hablando de Cristo. No estaríamos negando también al presentar, ¿sí?, esta comprensión de único Dios verdadero a nuestro Padre, ¿sí?, negando a Cristo al hacer esta aseveración tan contundente según los textos que leemos y cómo los comprendemos. Juan, el amado discípulo Juan, ¿sí?, en su Evangelio, presentó con claridad quién era nuestro amado Salvador. Desde el comienzo, ¿sí?, de su Evangelio, ¿sí?, presentó a Cristo como Dios, ¿sí?, en unidad con su Padre desde el principio. Y también podemos leer en Juan 14.1 que Cristo, ¿sí?, nos habla de creer en nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y dice en Juan 14.1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Estas palabras de Cristo no están dichas al pasar, ¿sí? Es una clara expresión de que Él y su Padre son uno. Así como también entendemos que la revelación bíblica es clara al darnos entendimiento de quién es Cristo, más allá de su condición de hombre, al venir a rescatarnos de nuestra perdición como pecadores. Tomás, ¿sí?, uno de los apóstoles incrédulos que pretendía verlo a Cristo y no creía en todas las manifestaciones de otros hermanos de que Él había resucitado, cuando lo vio, dijo Tomás, ahí en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío, le dijo a Cristo. Y Cristo aceptó esta adoración por parte de Juan. Pero el versículo que me gustaría estudiar con ustedes en esta oportunidad es 1 Corintios 8.6. Y estudiarlo en el contexto de lo que está diciendo nuestro amado apóstol Pablo, las cuales, vuelvo a repetir, ¿sí?, algunos, ¿sí?, tuercen para no solamente su propia perdición, sino la perdición de todos aquellos que los están escuchando. Antes de entrarnos en el versículo para estudiarlo, quería citarles a aquellos que tienen fe en que Dios levantó una mensajera, una cita de Mensajes Selectos en el tomo 1, en la página 286, sobre quién es Cristo según la mensajera de Dios. Y entender, de alguna forma, ¿sí?, estudiar, ¿sí?, con profundidad la humanidad de Cristo, ¿sí?, quien era igual a nuestro Padre Celestial, quien es igual a nuestro Padre Celestial, ¿sí?, no estimó el ser igual a nuestro Padre, ¿sí?, sino que se despojó y vino a tomar forma de siervo, ¿sí?, y estando en nuestra condición, se humilló hasta la muerte. Dice ahí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 286, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cristo era Dios en la carne. Algunos entienden que cuando dice Dios en la carne, sí, es que nuestro Padre estaba con Cristo, por eso se utilizan estas palabras. Esto no es verdad y esto es una tergiversación, ¿sí?, de quién es Cristo en toda su gloria. Continúa el texto: cuando tratemos este tema haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo
a Moisés en la zarza ardiente. Quitad tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y cita Éxodo 3:5. Deberíamos emprender este estudio, la humanidad de Cristo, con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Las palabras, ¿sí?, no son dichas al pasar, ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Las palabras lo que nos tratan de centrar en nuestra mente es el costo de nuestra redención, de nuestra salvación. Y como le comenté al principio, ¿sí?, estoy presentando la evidencia concreta, estudiando con ustedes a través de este medio, de qué decía nuestro amado Salvador con sus palabras en las Sagradas Escrituras, para que ustedes la estudien en forma personal, ¿sí?, no solamente en Juan 17, sino en 1 Timoteo 2:5, sino ahora mismo también vamos a ver qué nos decía nuestro amado Pablo, inspirado para presentar a Cristo en toda su gloria. La Reina Valera, ¿sí?, hablando de 1 Corintios 8:6, una cita que es la que más se está utilizando para posicionar a nuestro Padre Celestial como el único Dios verdadero, ¿sí?, y relegando a Cristo en una concepción de Dios menor. Esta es la realidad, ¿sí?, darle una entidad de que es igual pero no en todo. Bueno, esta versión, la 1960 de 1 Corintios 8:6, dice de la siguiente forma: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. La cita dice: solo un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros por Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Había hecho un video hace un tiempo que expresa la idea bíblica de que tanto Dios como Señor, o sea, las palabras Elohim, ¿sí?, y Adonai, y las palabras Deos o Kurios, que son las mismas palabras pero en griego, ¿sí?, son sinónimos, ¿sí?, no son títulos de autoridad. Entonces, cuando leemos nosotros la palabra Dios y la palabra Señor, entendemos que Dios es lo máximo y Señor es el que sigue en autoridad, en poder, ¿sí?, en adoración. Bueno, así no se comprendía en las Sagradas Escrituras. Lo expliqué en ese video, expresando la idea clara de que el pueblo de Israel, el tetragrametón, ¿sí?, de la palabra Jehová, no se pronunciaba y en su lugar se decía Adonai, que significa Señor o amo. No se decía Elohim, se decía Adonai. Y cuando se encontraban las dos, ¿sí?, la palabra Jehová y la palabra Señor juntas, no se decía Adonai, Adonai, sino se decía Elohim, ¿sí?, utilizando el tetragrametón, y después la palabra Señor como Adonai, ¿sí?, Elohim, Adonai. Entonces se utilizan como sinónimos tanto la palabra Elohim como Adonai, porque siempre se refiere a nuestro Dios. Cuando nosotros leemos Corintios, entendemos el contexto de que el Padre es Dios y Cristo es el Señor, ¿sí?, como si la palabra Señor fuera de menor autoridad, de menor valor, ¿sí?, que la palabra Dios. No solamente eso, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, las entendemos en el contexto de lo que hemos sido, de lo cual hemos sido enseñados. Entonces entendemos siempre la realidad según lo que nosotros hemos recibido como verdad. Esta versión de 1960 es una versión que no es conforme a justicia. Si nosotros vamos a las versiones más antiguas, aún mismo de la Reina Valera, la de 1862 o 1858, vemos que en 1 Corintios no dice lo que dice la 1960. Pero vamos a leer el contexto, ¿sí?, de lo que dice 1 Corintios. ¿Sí? En 1 Corintios 8, del 2 al 6, ¿sí?, Pablo viene hablando y nos hace esta reflexión. Como les dije al principio, si nosotros creemos que el único Dios verdadero es nuestro Padre, ¿en qué lugar ponemos a nuestro amado Salvador? ¿Sí? ¿En qué lugar ponemos a nuestro Redentor, a quien que tomó nuestro lugar?
¿sí? ¿Qué lugar le damos al costo de nuestra salvación? Muchos hablan de que Cristo es el Hijo de Dios, y claramente es el Hijo de Dios. Ahora, lo dicen para minimizar a Cristo a que Él no es Dios, sino que es el Hijo de Dios. Y esta también es una de las formas, ¿sí?, de limitar, ¿sí?, nuestra comprensión, ¿sí?, de nuestro amado Salvador, y limitar, ¿sí?, a nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro Padre Celestial, que no solamente dio a su amado Hijo, ¿sí?, por amor de nosotros, sino que el costo parece menor, ¿sí?, porque si Cristo no es igual a Él, el costo es mucho menor. 1 Corintios 8, del 2 al 6, dice de la siguiente forma: si alguno se piensa que sabe algo, aún no sabe cosa alguna como le conviene saber. Mas el que ama a Dios, todas las cosas, el que ama a Dios, se me fue otra cita, antes de leer, el tal es conocido de Dios. Así que, versículo 4, de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay otro Dios sino solo uno. ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Sí? Que existe solamente un Dios. ¿Sí? ¿Y quién es ese Dios que existe? Cuando nosotros leemos, ¿sí?, no hay otro Dios sino solo uno, tenemos esta enseñanza que tiene relación directa con que el único Dios es nuestro Padre. ¿Sí? Cristo dijo: mi Padre y yo uno somos. ¿En qué es Cristo igual a su Padre? ¿Sí? Muchos dicen en carácter, en naturaleza. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de nuestro Padre Celestial? ¿Sí? Nuestra naturaleza es ser humano. ¿Sí? Somos seres humanos. La naturaleza de Dios es ser Dios. Cristo tiene la propia naturaleza del Padre, es igual a nuestro Padre. Entonces, cuando nosotros entendemos que no hay otro Dios sino uno solo, ¿sí?, este único Dios está conformado por el Padre y el Hijo. Yo sé que muchos van a empezar a pensar en lo que es unitarismo, ¿sí?, binitarismo, trinitarismo, ¿sí?, todas estas palabras que lo único que hacen es pervertir las Sagradas Escrituras, que son simples al presentar la verdad. Para comprender esto que les estoy mencionando, ¿sí?, cuando dice solo, que no hay otro Dios sino solo uno, podemos ir a Juan 10:30, que dice: yo y mi Padre somos uno. ¿En qué son uno Cristo y su Padre? Bueno, es la misma expresión que tenía Pablo, es la misma idea que presenta Cristo. Juan 17:22 dice: y yo la gloria que me diste, Cristo hablándole al Padre, les he dado a ellos para que sean uno como también nosotros somos uno. ¿Y cómo son uno el Padre y el Hijo? Son uno como Dios, y todo lo que conlleva ser Dios en el más amplio sentido de la palabra. En Gálatas, ¿sí?, 3:28 dice: no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay macho ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Así como nosotros, los hijos de Dios, podemos ser uno en el mismo espíritu, ¿sí?, pero individuales. El Padre y el Hijo son uno en espíritu y obviamente en naturaleza. El Padre en carácter y en naturaleza. El Padre y el Hijo son uno en naturaleza y en carácter, ¿sí?, en autoridad y poder. Hebreos 2:11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora, si nosotros podemos entender que nosotros podemos ser uno, ¿sí?, siendo seres humanos individuales, no podemos, en la misma unidad de ser seres humanos, individuales como personas, ¿sí?, humanos todos nosotros, pero unos en nuestro amado Salvador. Pero cuando pensamos en la unidad entre el Padre y el Hijo, la pensamos en jerarquía. Y este es el gran problema. Este es el problema de las predicaciones que se están haciendo en este tiempo, ¿sí?, hablando de jerarquías entre nuestro Padre y su Hijo. Pero sigue diciendo, ¿sí?, ahí en Corintios 8, el 5 en adelante, y vamos a leer puntualmente la cita que nos lleva al estudio en este día, que es 1 Corintios 8, 6.
Leemos primero de Corintios 8:5, que dice de la siguiente forma: porque aunque a algunos se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, está hablando de las concepciones que tenía el mundo entero, ¿sí?, sobre lo que es la deidad. Muchos dioses, muchos señores. Dice, nosotros, dice en el versículo 6, 1 Corintios 8:6, nosotros, empero, utiliza mucho la palabra empero. La palabra empero es como si, significa como si fuera a hacer una definición que contradijere todo lo que está diciendo anteriormente. No es que está contradiciendo, sino que está poniendo las cosas en su justo lugar. Para entender cómo Dios es uno, ¿sí? Nosotros, empero, ¿sí?, no tenemos más de un Dios. No dice un solo Dios el texto original, ¿sí? No dice un solo Dios el Padre. El texto dice, no tenemos más de un Dios el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él. Y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Si nosotros damos títulos a la palabra Dios, a la palabra Señor, hacemos lo que el mundo antiguo creía, ¿no?, que había una diferencia entre ciertos dioses y ciertos señores, ¿sí? Esta es la concepción que tenía el mundo. Pero para nosotros, para los cristianos, ¿sí?, tanto el Padre como el Hijo, ¿sí?, son Dios, ¿sí? El único Dios está conformado por Dios nuestro Padre, y nuestro Señor. La palabra Señor, vuelvo a repetirles, es una palabra, ¿sí?, que se utilizaba para definir, ¿sí?, a Jehová. Cristo mismo decía a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Las palabras de Cristo refiriéndose a sí mismo como el yo soy, no eran al pasar, era para que entendieran específicamente a qué se refería Él, sobre quién era Él antes de venir a tomar nuestra naturaleza. Entonces, cuando nosotros leemos una versión moderna sobre 1 Corintios 8:6, y leemos un solo Dios, porque leemos las versiones estas que se le han añadido palabras para darle un sentido más claro a la enseñanza que querían sobre el texto, no siendo justos con lo que dice el texto original. El texto original no dice solo un Dios, dice no tenemos más que un Dios el Padre, ¿sí?, y un Señor Jesucristo, unificando tanto a nuestro Padre y a nuestro amado Salvador, ¿sí?, como el único Dios verdadero. Y para tener una comprensión de esto que estoy diciendo, que son sinónimos, tanto la palabra Elohim como Adonai para aquellos que hablaban, ¿sí?, de nuestro Padre y de su Hijo, ¿sí?, podemos leer, ¿sí?, en las palabras de Cristo dadas en Mateo 11:25, que dice de la siguiente forma: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo Padre, Señor de los cielos y la tierra, que hayas escondido esto a los sabios y a los entendidos y los hayas revelado a los niños. Cristo se refería a su Padre como Señor, ¿sí? Significa que Cristo no creía en nuestro Padre como Dios, bajo ningún punto de vista. Ahora, Cristo se refiere a su Padre como Señor, ¿sí?, como amo, ¿sí?, como Adonai. Entendiendo que tanto la palabra Señor, ¿sí?, como Dios son sinónimos, también podemos leer en Hebreos, ¿sí?, las palabras de Pablo, que él manifiesta en relación al Hijo, ¿sí?, no solamente que es engendrado, ¿sí?, porque muchos quedan en la idea de que Cristo, ¿sí?, es engendrado por su Padre, sino que no leen, ¿sí?, en Hebreos 18:1-8, que dice nuestro Padre, ¿sí?, en relación al Hijo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Nuestro Padre se refiere, ¿sí?, según nuestro amado Pablo, ¿sí?, en las revelaciones que Cristo dio a su iglesia, ¿sí?, en el antiguo Israel, a Cristo como Dios. Tanto la palabra Señor como Dios son sinónimos en la Biblia y se refieren tanto al Padre como al Hijo, ¿sí? Tanto al Hijo se lo refiere como Elohim, como Dios, como Adonai, como Señor, ¿sí?, y en las palabras hebreas Kurios, ¿sí?, o Deos,
y también a nuestro Padre, ¿sí?, de la misma manera. Quisiera leerles, ¿sí?, también en relación a este contexto, ¿sí?, y en estas versiones de las cuales estamos hablando de Corintios, de las palabras dichas de Pablo a los Corintios, lo que la mensajera de Dios citó en relación a estas citas bíblicas. Claramente la mensajera de Dios no citó la versión 1960 por cuanto fue muchos años después de que ella había fallecido. Ella citó las versiones antiguas y citó esas versiones porque eran claramente en justicia, que claramente esas versiones presentaban la verdad. La única vez, vuelvo a repetir, la única vez que la mensajera de Dios en todos sus escritos manifestó 1 Corintios, ¿sí?, la cita esta en cuestión que estamos estudiando, lo hizo en Patriarcas y Profetas, en la página 336 y 337. Algunas versiones de Patriarcas y Profetas se la puede encontrar en la página 382, y dice de la siguiente forma: manifestando a Cristo en el antiguo Israel. Dice: en todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se manifestó por medio de Cristo. O sea que nuestro Padre siempre se manifestó desde Adán hasta nuestros días, ¿sí?, y hasta el tiempo del fin, ¿sí? Nuestro Padre se manifestó siempre a través de su Hijo, porque donde está su Hijo, está Él. Las palabras de su Hijo son sus propias palabras. Continúa el texto diciendo: no solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención. O sea que nuestro Padre siempre y siempre, ¿sí?, se manifestó a través de su Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 2 Corintios 5:19. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no existe comunicación directa entre Dios y el hombre. Vuelvo a repetir, desde que Adán pecó, no existe una relación entre nuestro Padre y nosotros. Siempre esta relación es a través de nuestro amado Salvador. Vuelvo a leer el texto. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no existe comunicación directa entre Dios y el hombre. El Padre puso el mundo en manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Una ley, ¿sí?, que es tanto del Padre como del Hijo, por cuanto ambos, ¿sí?, son Dios verdadero. Y la ley, ¿sí?, los expone el carácter de ambos. Toda comunicación, continúa el texto, entre el cielo y la raza caída se había hecho por medio de Cristo. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se había hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue el quien se reveló a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y a Moisés comprendieron el Evangelio. Y Moisés comprendieron, o sea, todos estos patriarcas, ¿sí?, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, comprendieron el Evangelio a través de la revelación de Cristo, ¿sí?, a través de todos los tiempos. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador, que iba a venir al mundo en carne humana. Y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo. Cuando el Evangelio dice que hablaron cara a cara con Dios, hablaron cara a cara con nuestro amado Salvador. Y con ángeles celestiales, obviamente. Continúa el texto y dice: Cristo no solo fue el que dirigió a los hebreos en el desierto. Y acá va a ser y de esto se trata, en donde cita la mensajera de Dios, la famosa cita de Corintios, ¿sí?, que estamos estudiando, 8:6. Acá va a ser la mensajera de Dios una pequeña, no corrección, sino una pequeña aclaración. Vuelvo a leer: Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto. Y abre un paréntesis o una pequeña separación, dice: el ángel en quien estaba el nombre de Jehová y quien velando la columna de nubes iba delante de la hueste,
sino que también fue el quien dio la ley a Israel. O sea, este ángel, ¿sí?, fue el que dio la ley de Israel y el que guiaba a Israel durante su peregrinación en el desierto y durante toda su caminar hasta Canaán. Y obviamente a través de toda la historia. Y presenta una idea, dice, véase el apéndice en la página que ahora vamos a citar, ¿sí?, que está al final de este libro de Patriarcas y Profetas, es en la nota 10. Y continúa hablando, después vamos a tocar, ¿sí?, ese apéndice. Dice, en medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre. Cristo fue el que dio la ley. Y entregó a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Fue Cristo, continúa el texto, quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendían tras ellos. Cristo manifestó su propia venida, ¿sí?, a esta tierra como un ser humano. Cristo fue el que se comunicó con toda la raza humana, desde Adán hasta su venida en carne, ¿sí?, hasta su humanidad, hasta tomar nuestra naturaleza, y lo va a seguir haciendo, y lo sigue haciendo, a través de su Espíritu hasta su venida en gloria. Dice, es la voz de Cristo, el texto, la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Claramente, ¿sí?, Patriarcas y Profetas lo que expresa es que nuestro Padre siempre y siempre se comunicó a través, ¿sí?, a su pueblo, a través de su amado Hijo. ¿Sí? Y esta nota de página donde habla del ángel de Jehová, que tiene el nombre de Jehová, está en la página 826, 827 del apéndice del libro Patriarcas y Profetas. Y aquí es donde cita 1 Corintios 8:6. Y veamos en qué contexto cita 1 Corintios. Dice, bueno, nota 10, página 382, que el que promulgó la palabra de la ley y llamó a Moisés al monte para hablarle era el Señor Jesucristo. Elena vuelve a remarcar quien dio la ley y quien estuvo cara a cara con Cristo con Moisés, es Cristo, fue Cristo, nuestro amado Salvador. Es algo que se desprende de la siguiente declaración. Fue por medio de Cristo como Dios se reveló al hombre en todos los tiempos. Nosotros, empero, no tenemos más que un Dios. Y acá empieza a citar la cita de 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, ¿sí?, y no cita la cita 1960, cita la cita 1862, la mensajera de Dios. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él. Y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas y por medio de Él. Ahora, la mensajera de Dios cita 1 Corintios 8:6, y no dice que es un solo Dios el Padre, en el contexto de cómo Cristo es el que se manifestó al pueblo a través de todas las edades, porque de esa forma, ¿sí?, es como nosotros conocemos la salvación, ¿sí? El Padre se manifestó a través de su Hijo se manifestó a nosotros, ¿sí?, a nosotros, digo, a la raza humana, desde Adán, ¿sí?, durante todos los tiempos. Y este es el contexto donde la hermana White presenta la idea de que el ángel de Jehová, al cual se está refiriendo, también es Cristo, ¿sí? Quien dio la ley fue Cristo, y quien habló cara a cara con Moisés fue Cristo. Y la cita que utiliza para referenciarnos, ¿sí?, este único Dios, ¿sí?, el Padre y Cristo, ¿sí?, utilizando 1 Corintios 8:6, la hace en el contexto de Cristo como el Dios de Israel, el Dios, ¿sí?, que nos guía constantemente a nuestro Padre Celestial. Este Moisés es aquel que estuvo
dice el texto, en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida eterna para darnos. Este ángel era el ángel de su faz, el ángel en quien está el nombre de Jehová. Este ángel es el que tiene el nombre, ¿sí?, de Jehová. Este ángel es Cristo. La expresión no puede referirse a otro más que al Hijo de Dios. Además, dice, a Cristo se lo llama el verbo o palabra de Dios. Juan 1, 1 al 3. Es llamado así porque en todas las edades Dios comunicó sus revelaciones al hombre por medio de él. ¿Sí? Donde está Cristo, donde está la palabra de Cristo, donde se manifiesta Cristo, ¿sí?, se manifiesta el Padre. Lo que dice el Hijo es exactamente lo que piensa el Padre, porque tanto el Padre como el Hijo son Dios verdadero. Fue su espíritu el que inspiró a los profetas, hablando de Cristo. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Le fue revelado como el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos del Señor, Miguel el arcángel. Ahora, cualquiera que intente tomar las palabras de Pablo en Corintios, ¿sí?, y presentar la idea de solo Dios al Padre, para decir que Cristo es nuestro Señor nada más, está negando, ¿sí?, no solamente el espíritu de profecía, sino está negando la verdad, ¿sí?, manifestada en toda la Biblia. Otra cita que quería leerles en relación a esta cita, ¿sí?, se encuentra en una carta dirigida al doctor Kellogg's, ¿sí?, no al doctor Kellogg específicamente, sino al hermano del doctor Kellogg's, ¿sí? Está fechada, ¿sí?, es la carta 7, fechada el 25 de enero de 1900, dirigida a W.K. Kellogg's, hermano y ayudante del doctor J.H. Kellogg's, que también la podemos encontrar en la matutina Alza tus ojos en la página 37. Una cosa que quería destacar también, y quiero que tengan en cuenta, que las matutinas no fueron escritas por la mensajera de Dios, sí los textos pertenecen a ella. El problema que a veces surge es que muchos textos de las Sagradas Escrituras que ella cita en estas matutinas han sido modificados con las versiones más modernas que no expresan el pensamiento de la mensajera, y algunas llevan en el comienzo de las matutinas una cita bíblica que las mismas tampoco manifiestan, ¿sí?, el pensamiento de la mensajera, por cuanto ella no hizo la matutina, sino que lo pusieron como matutina y el texto bíblico, ¿sí?, es personal de aquel que generó la matutina. En sí, la matutina no es una inspiración de Elena, sí lo que las matutinas dicen específicamente, pero a veces se le da una idea a esa matutina para que nosotros entendamos una cosa y no es lo que la mensajera estaba expresando específicamente en su escrito. Bueno, esta carta está en Alza tus ojos, página 37, y dice así: Cristo venció en nuestro lugar, era el único que podía ser un Salvador idóneo. Tenía sabiduría, habilidad y poder divino. Pudo erguirse delante del mundo como un maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Las palabras de Dios concernientes a su ungido están cargadas de significado. Porque Cristo, ¿sí?, más allá de toda nuestra concepción que tengamos de él, ¿sí?, está expresado claramente en los evangelios, ¿sí?, como un maravilloso consejero, un Dios fuerte, ¿sí? Cristo es nuestro Dios fuerte. También es nuestro Padre eterno porque él, ¿sí?, con su Padre nos creó. Y es el príncipe de nuestra paz. Continúa el texto más del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Elena G. de White, al enviar esta carta, ¿sí?, estaba presentando a Cristo en toda su gloria. Y presenta la idea, ¿sí?, que tenía, ¿sí?, el apóstol Pablo en relación a Cristo, de lo que Dios había manifestado sobre su amado Hijo. Mas dice del Hijo, dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, más has amado la justicia, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto está en Hebreos 1:8. Ahora, cuando nosotros encontramos, dice, el Dios de Cristo, entonces empezamos a decir, bueno, si Cristo
si nuestro Padre Celestial también es el Dios de Cristo, entonces Cristo no es tan Dios como nuestro Padre. Bueno, entonces Cristo no es tan hermano con nosotros, ¿sí? Por cuanto Él es Dios. Pero Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, como tampoco se avergüenza de llamar a su Padre Dios. Y esta es una realidad que no disminuye a Cristo, sino que lo exalta, ¿sí? A lo sumo. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios hecho hombre, y Cristo hoy tiene nuestra naturaleza, pero nunca perdió su divinidad, nunca dejó de ser, ¿sí? El Hijo de Dios, nunca dejó de ser igual a su Padre, nunca dejó de ser Dios. Y lamentablemente tanto los textos que hemos estudiado, bueno, aquellos que han seguido mis videos, tanto en el Evangelio de Juan, ¿sí? en la famosa oración de Cristo por sus discípulos, hablando de Cristo hacia su Padre, ¿sí? Hablando de sí mismo en tercera persona, ¿sí? Presentando cuál es la vida eterna, así como también las palabras de Pablo a Timoteo, entendiendo, ¿sí? Que nosotros tenemos un Dios y un mediador entre nuestro Padre y el hombre, que es Cristo hombre. Por eso esta cita que les leí al principio, ¿sí? De que debe ser nuestro estudio la humanidad de Cristo. Cristo habla muchas veces de la humanidad desde su posición de siervo, ¿sí? Y le habla a su Padre, ¿sí? Intercediendo no solamente por lo que son suyos, sino por lo que el Padre mismo le dio. Porque lo que el Padre le da le pertenece a Cristo, que somos cada uno de nosotros. Y nosotros, como dice la mensajera de Dios, debemos descalzarnos, ¿sí? Cuando hablamos de la naturaleza humana de Cristo, porque ese lugar, ¿sí? Es santo. Cristo tomó nuestra naturaleza para rescatarnos, y no podemos, por ese hecho de amor inconmensurable, quitarle divinidad, ¿sí? Y querer exaltar al Padre, ¿sí? Porque cuando queremos exaltar al Padre por sobre el Hijo, lo que hacemos es negar a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Con nuestras palabras. Espero, hermanos, que este estudio, ¿sí? Les sea de bendición para ustedes. Espero que ustedes puedan leer estos textos a la luz, no solamente de estas versiones que lamentablemente, bueno, hay muchas y peores que esta, ¿sí? Que la versión 1960, ¿sí? Donde una palabra modifica no solamente el texto, sino modifica nuestra comprensión de las palabras, no solamente de nuestro Salvador, sino de todos aquellos que predicaron y murieron al predicar su amor para con nosotros. Y esto, vuelvo a decir, no es en detrimento de nuestro Padre, sino para exaltar, ¿sí? El amor de nuestro Padre, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Y su Hijo no era cualquiera, ¿sí? Era igual a Él. Este es el amor infinito de nuestro Padre y el amor infinito de nuestro Salvador, por esta raza que no merece su misericordia, pero de eso se trata, su amor inconmensurable, que aún no mereciéndola, se sacrificaron por nosotros. Espero que ustedes puedan estudiarla a título personal. Y hoy, ¿sí? Así como hay muchas versiones diferentes, también lo que nos permite Internet es encontrar versiones más antiguas y comparar texto con texto cuando se trata de entender estos temas que, aunque pensemos que los tenemos bien sabidos y que esto no es tropiezo para nuestra vida, puede ser el tropiezo más grande que tengamos al leer las Sagradas Escrituras. Y de eso se trata, hermano, que ustedes puedan estudiarlo en forma personal. Tengo pensado, ¿sí? En el próximo video hablar de todas estas citas donde hablan de un solo Dios en las versiones modernas y presentarlas en las versiones que utilizaba la mensajera de Dios y que, por ser más antiguas, tienen menos lenguaje moderno, que le infieren a ese lenguaje moderno una mejor comprensión de Dios y de su amor. Y es todo lo contrario, es una negación constante a nuestro amado Salvador. Estas versiones modernas que existen, pero a través de Internet uno puede encontrar Biblias online con distintas versiones, ¿sí? Y aún con los textos originales para uno comparar texto con texto, ¿sí? Y palabra
por palabra. Hermanos, espero que sea de bendición este estudio, que nuestro amado Salvador sea su maestro constantemente y que Él sea solamente quien les pueda enseñar no solamente el amor que tuvo para con nosotros, sino el amor inconmensurable de su Padre al permitirle, ¿sí?, venir a esta tierra a morir por nosotros. Que Dios esté con ustedes y nos veremos en el próximo video.